Pues muy buenas tardes, noches a todas, a todos. Es un gusto saludarlos hoy, que ya estamos casi terminando el mes de enero, se nos ha ido rapidísimo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta convocatoria que están haciendo más de 50 organizaciones de la sociedad civil para una marcha el 26 de febrero. El objetivo de esta marcha es, entre otras cosas, promover, por supuesto, la participación ciudadana, pero sobre todo la protección a nuestro Instituto Nacional Electoral, en el que tenemos que trabajar duro todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Y pues bueno, para ello doy la bienvenida hoy a mi queridísima Katy Butcher. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maite? Pues encantada de estar otra vez con ustedes y con nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos y pues buenas noches también, Arturo. Aquí, ahora va a ser una mesa ciudadana. Me encanta la idea. Hoy somos puros ciudadanos. Y bueno, doy también la bienvenida a mi querido Art Carranza. ¿Cómo estás, Art? Hola, buenas noches, Maite, buenas noches, Katilin. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Y sí, bueno, es un tema importante, ¿no? Desde respetar la separación de poderes hasta la libertad de expresión, y trabajar por un México unido y por un México mejor, ¿no? Yo creo que son puntos importantes. Así es, así es. Eso es lo que estamos buscando. Y pues bueno, para abrir boca, a mí me gustaría plantearles la pregunta como ciudadanos que somos, ¿cómo vemos nosotros la participación de la ciudadanía en general en México? ¿Ven que hay participación? ¿Ven que hace falta participación? ¿Hemos madurado los ciudadanos en este sentido? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos vemos como ciudadanos nosotros, Katy? Pues mira, si me preguntas a mí, creo que estamos empezando a despertar. ¿Y por qué estamos empezando a despertar? Porque nos estamos viendo afectados. Entonces, tristemente, mucha de la participación ciudadana, sea buena, sea mala, sea pacífica o no, se da cuando la gente siente la afectación. Y es precisamente lo que deberíamos estar evitando, porque si te dolieras de lo que pasa antes de que te afecte, entonces sería otra la perspectiva desde la que atacarías a los problemas. Entonces ahora desgraciadamente tenemos que salir a la calle, tenemos que llamar la atención de la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, recientemente aquí en mi fraccionamiento tuvimos que cerrar una calle porque no nos hacían caso, y entonces aparte de hacer las partes legales y los oficios en donde tiene que ser, pues un grupo de vecinas dijo: yo cierro la calle porque esto no es posible. Y entonces, ¿quién se acerca? Gobernación. Y te dice: ay, qué barbaridad, pero ¿qué pasa? Y entonces ya es una afectación a todo mundo. Tuvimos ahí severas críticas, pero pues parece que no te dejan otra salida, ¿no? Entonces creo que nuestra calidad de participación tiene que mejorar, está tendiendo a mejorar, pero sí tenemos que acabar de entender que debe ser antes de que nos afecte. Y en este momento un tema tan importante como la desaparición del INE, sea plan A, plan B, plan C, plan D, no podemos dejar que el INE desaparezca como un instituto independiente. Claro, concuerdo contigo, ¿no? Esto que dice Katy Art, ¿no? Es muy, muy importante el subrayarlo, porque ella nos menciona, ¿no? Que solamente nos involucramos cuando vemos que hay un bache o cuando no hay agua o cuando algo realmente nos está ya afectando directamente, pero no tenemos esta capacidad como de
ver antes, de prever, podríamos decir, y de participar de una manera permanente y constante. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Arte? Mira, yo estoy de acuerdo con Katy, pero hay que ver el problema también desde otra vista. Yo creo que sí hay mucha gente que ya se empieza a mover. La prueba es que para esta marcha hay más de 50 organizaciones. El problema es quién se une a esas 50 organizaciones. El problema es qué tanto ciudadano de pie es capaz de entender que, oye, como dice Katy, me molesta un bache, sí, pero yo solo no lo voy a arreglar. Me voy a unir con alguien que está haciendo cosas por arreglar los baches. O me voy a unir con personas que están haciendo algo por resguardar al INE. Y en la medida en que nos unamos vamos a ser más fuertes. Y creo que ese tema de la unidad también es un problema en México, porque también vemos que entre las mismas organizaciones, de repente no falta el angelito que quiere sobresalir por encima de todos, sin entender que lo más importante es el bien común. Valga un término muy hablado, pero es Muy la sobado realidad, ya. lo más importante es lo que vamos a lograr como, lo que vamos a conseguir como sociedad, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la calidad de vida, de respeto a nuestros derechos, de nuestra seguridad, de nuestra salud, de muchísimas cosas, de los servicios, y no lo vamos a conseguir si no nos unimos. Y unirse es trabajar todo el mundo parejo, porque hoy mismo estamos viendo que dentro de las organizaciones ya empieza a haber gente que se despega y ni siquiera han arrancado. Eso también nos mata de cara a la autoridad, que aprovecha una oposición que no está siendo debidamente congruente o no es unida como debe ser. Creo que ese es otro tema que hay que comentar. Claro que de hecho, una de las peticiones precisamente de la ciudadanía y de todas estas organizaciones es que los partidos políticos tomen en cuenta a la ciudadanía, porque parece que hasta ahora los partidos políticos que debieran de basarse y trabajar principal y primordialmente en generar este poder para el bien común por y con la ciudadanía, parece que se les ha olvidado, ¿no? Fíjate que, bueno, en una exposición a las que los invitaré después, un toque de genialidad del autor que está trabajando, que pinta esta pintura del siglo XIV, habla de la magnanimidad como la cualidad más importante que debe tener un político. O sea, el político debe darse al servicio con el corazón en la mano para servir a sus conciudadanos y estar pues consciente de que pasado mañana va a regresar a ser un mortal como cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que se nos olvida esta parte, el poder o el poder de decisión sobre un presupuesto generalmente pues nos cambia un poquito la perspectiva y los ciudadanos hemos también dejado de lado esto de participar y acompañar al representante electo. Entonces, tienes a alguien que nos usan para votar, porque pues si no vamos y votamos por ellos, no los validamos en su puesto, pero que no estamos todavía acostumbrados a acompañarlos después de las elecciones. Entonces, a mí es una cosa que me gusta mucho hacer. Soy una piedrita en el zapato, ya me ven venir en el municipio y a decir otra vez ahí viene la señora, pero pues de alguna manera validas lo bueno y también les echas luz sobre lo que no estaba funcionando, o oye, ¿habías pensado en esto? ¿O por qué sigues diciendo esto cuando sabemos que eso no es cierto? No sé, como que eres ese Pepito Grillo que está ahí dando lata, y eso es lo que debemos de hacer los ciudadanos. Y si estuviéramos acostumbrados a participar siempre de los baches, pues entonces ya no tendríamos que preocuparnos de participar, o sea, sería una cosa muy fácil de hacer, y no cuando ya viene la afectación y cuando ya es tarde. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, hace algunos años la Secretaría de Gobernación hacía una encuesta que se llamaba la encuesta política sobre cultura, o sea, la encuesta nacional, la ENCUP, la La encuesta ENCUP, nacional, ahora en sí, CUSI, ¿no? Sí. bueno, sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Y ahí estaban catalogados y como que identificado lo que hacen los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos costumbre de unirnos a grupos organizados, o sea, no trabajamos en equipo. Los ciudadanos no nos tenemos confianza. Y yo a la ENCUP, que ya dejaron de hacer en el periodo de Peña, pero que yo no sé si alguien en gobernación siga haciendo porque estaba amarrada a otras encuestas, etcétera, estamos esperando que un Mesías nos salve. Y a veces están pensando que ese Mesías es un Mesías ciudadano.
Entonces, se complica el cuadro porque desde luego que los partidos políticos no quieren que un ciudadano sea el que tome las decisiones y pues por eso también están haciendo las leyes sobre el gobierno de coalición. Ese es otro punto que juntas el agua y el aceite y ahora ya van a decir, ahora va a haber una ley de qué tan cerquita puede estar el agua del aceite del café, ¿no? Que son los partidos que se juntan. Entonces, tradicionalmente no podían juntarse y ahora resulta que se van a juntar. Así es. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues participar, ser más vocales y estar más pendientes de lo que hagan. Claro, claro, eso es súper importante. Sí, esta que tú dices, la ENCUP, ahora se llama ENCUSI y la hace, de hecho, ENCUSI. la INEGI. Y la última que tenemos creo que es del 2020. Y La voy a buscar. es muy interesante leer, bueno, pues cómo está la confianza, por ejemplo, de los ciudadanos en cuanto a tus vecinos, a la gente que conoces, pero también a tus gobernantes, a los servidores públicos. Y fíjate, por ejemplo, aquí la tengo en la página 58, les preguntan a las personas, ¿no? Que en quién confían más. Entonces, en cuanto a servidores públicos, la gente, hombres y mujeres, los hombres nada más el 13.9 y las mujeres el 13.7. Es decir, tenemos un problema de confianza. Claro. Bueno, y en mis épocas los últimos eran siempre los diputados y los senadores. Sí, no, claro. Hay que Claro. considerar varios temas ahí, ¿no? Mira, sí, hay primero, muchísimos. Que nuestros políticos en realidad hoy son gestores de intereses particulares. Así es. Eso es mortal. Eso es mortal de cara al resultado y al famoso bien común que hablábamos hace un momento, porque entonces no están trabajando por la comunidad. Claro. Están trabajando por proyectos particulares de los cuales los abanderaron para que ellos lleguen. Eso es un problema grave. Sí, de los cuales reciben muchas veces algo económico. Ahora, y tú lo ves reflejado porque, por ejemplo, en la marcha de noviembre, que fue la primera marcha a favor del INE, todas las organizaciones estuvieron a favor de que no hablara un político. Y ahora para la marcha del 26 de febrero, están proponiendo que tampoco hable un político. Pero es sorpresa, ¿no? El orador principal todavía no sabemos quién es. Claro, pero el sentido de esto es de que la misma ciudadanía no está confiando en los políticos. Yo no satanizaría las coaliciones hoy en día viendo lo que nos está pasando en México. Al contrario, creo que es una oportunidad que tenemos para enfrentar un poder que quiere ser omnipresente y omnipoderoso. Entonces, también es un tema de momentos. Pero estamos reaccionando otra vez Sí, pero lamentablemente dentro de la reacción hoy es mejor tener una coalición que te enfrentes a una aplanadora, porque además el principio de todas estas marchas es el irrespeto al artículo 49 constitucional que se refiere a la separación de los poderes. Claro. Entonces, cuando no hay separación de poderes, este gobierno se convierte en una aplanadora. Porque ya ves que a la Cámara de Diputados y a los senadores le mandan propuestas y que no le cambian ni una coma. Y no le cambian ni una coma. Oye, es inconstitucional, Suprema Corte, tú estás para defender la Constitución. Pues no. Entonces, yo celebro de verdad que haya una coalición, si conseguimos que sea una coalición honesta, inteligente y que trabaje por el bien común. Claro. Creo que por ahí nos tenemos que ir. Ahora, precisamente buscando hoy material para nuestra mesa, encontré las conclusiones muy interesantes de un congreso, un foro que se hizo sobre participación ciudadana recientemente. Y en el prólogo escribe el profesor investigador Freddy Mariñez Navarro, del Colegio de Jalisco, y se los voy a leer textual porque creo que vale la pena recuperar. Es una lectura un poquito larga, si me tienen paciencia, pero creo que vale la pena recuperarlo. Entonces, él habla, ¿no? Dice, los ciudadanos y las ciudadanas deben partir de una política de influencia directa y otra indirecta con respecto a las instituciones del Estado. La primera política de influencia, la directa, se expresa en el momento en que los intervalos electorales es posible crear puentes con el Estado para incidir en las decisiones políticas y políticas públicas, así como para vigilar republicanamente el ejercicio del poder. Fíjense, de esta manera es necesario que existan instituciones claras para fiscalizarlo en el transcurso de sus mandatos mediante la aplicación de sanciones anteriores a la próxima contienda electoral.
La participación para fiscalizar a los gobiernos debe ser ininterrumpida para evitar lo que dice J.J. Rousseau respecto a que el pueblo es soberano en el momento de la votación y deja de serlo al día siguiente. La segunda política, la de influencia indirecta, trata el concepto normativo de espacio público, según el cual la forma de influir sobre el poder de la burocracia electa y no electa es a través del poder comunicativo, desplegado por las organizaciones ciudadanas que se dedican a identificar problemas públicos. Pero estas políticas de influencia requieren del fortalecimiento de las instituciones democráticas para visualizar dos tipos de poderes democráticos que se encuentran y desencuentran a medida de su ejercicio y enmarcado en sus reglas. Nos referimos al poder legítimo delegado, poder desde arriba, y al poder legítimo no delegado, poder desde abajo, sustentado en los derechos de la ciudadanía, porque aún con el poder que delegan los ciudadanos a las autoridades públicas para que gobiernen en nombre suyo, los ciudadanos retienen una cantidad sustancial de poder porque no pierden sus derechos. Fíjense nada más, ¿no? Qué cosa tan más interesante este documento. Y quizá cuando yo lo leía me ponía yo a pensar que en México pues todavía sí confiamos en la democracia, somos un país que cree en la democracia, y que, bueno, no votamos tanto, pero pues ojalá ya para las próximas elecciones hayamos madurado más esta parte. Sin embargo, en esta ignorancia que tenemos luego como ciudadanos, no nos damos cuenta que estamos cediendo una parte del poder a la autoridad para que gobierne en nuestro nombre, pero que se queda otra parte del poder muy importante en cada uno de nosotros. Y a mí me ponía esto a reflexionar respecto a lo que hemos hablado muchas veces, Katy, Art, en cuanto a esta conciencia que tendríamos que tener, que el poder no lo está ejerciendo solo la autoridad, también los ciudadanos, y que una no acción es una forma de decisión y de cesión del poder, de la forma más triste que puede haber, que es esta indiferencia que decía mi madre, la indiferencia mata, ¿no? Entonces, bueno, ya hice esta pequeña reflexión y ahí se las dejo. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? No, pues buenísimo el artículo, luego me lo pasas, me encantaría Sí. releerlo. Y sí, efectivamente, a la hora de dejarle el voto y no acompañar al representante electo, es en donde está cediendo cualquier cosa. Y luego lo cansado que te lo hacen cuando quieres intervenir o quieres hacer una cosa, cuando eres voluntario, que es lo que yo he alegado muchas veces, estás trabajando y estás haciendo otras cosas y además tienes que hacer esto de acompañarlos y vigilarlos y, híjole, platicar con ellos y a ver si me ayudas y a ver si hacemos la política correcta y todas estas cosas, cuando debería de ser una cosa que ellos hicieran naturalmente, pero pues al no hacerlos, definitivamente sí estoy de acuerdo con el autor, estamos delegando ese poder que es nuestro. Así es. Pero que es cansado que te lo den y es muy cansado estarlo pidiendo, pero pues tenemos que hacerlo y si lo hiciéramos más, sería más fácil. Lo que Claro. pasa es que todos caemos en incumplimiento, ¿no? Al final de cuentas, si tú te fijas, y yo vuelvo a lo mismo que siempre digo, la autoridad lo primero que me debería brindar es certeza jurídica. Sí. Y eso Claro. sería actuar conforme a derecho respecto a las obligaciones que contrajo cuando ocupó el puesto. Entonces, en teoría no tendrías que pedírselo. No, claro que ¿No? no. Es más, muchas veces yo estoy un poco en contra de tanto empuje ciudadano porque digo, primero exijamos, porque luego parece que si no hay empuje ciudadano el señor no se siente obligado a actuar, cuando debería de actuar por el simple imperio de la ley. Claro. Entonces, ese es un incumplimiento. Y al final nosotros cometemos a veces faltas que pueden ser por acción o por omisión. Y cuando dejamos de ejercer nuestros derechos es una falta por omisión. Estamos omitiendo ejercer nuestros derechos. Así es. Y ese es un tema grave porque los derechos ahí están. Y como bien dice Katy, de repente de tanto no usarlos, cuando los pides, nadie te hace caso. Pues te Sí, voltean a piensa que ver y no de dónde los salí. tienes, ¿no? Porque no Claro, los has ejercido, pero la claro. realidad es que nuestros derechos constitucionales existen y nos los pisotean desde el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia para abajo. Y eso es por omisión nuestra, porque también hay por ahí muchas caricaturas donde dicen es que si uno se diera cuenta del peso que tiene, las cosas no serían iguales. Y ves lo típico, toda la masa sostenida en una tablita donde hay
un Sí, político hablando y gritando y todos leyéndolo. Si te bajas de la tablita, el señor se va. el señor se cae, claro. 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 Entonces, yo sí creo que estamos cayendo en omisión de ambas partes. Y como es cansado, como bien dice Katy, estarle exigiendo a la autoridad que cumpla con sus obligaciones, pues entonces empecemos nosotros a exigir las nuestras, ¿no? A exigir cumplir las Y nuestras. una forma de exigirlo son estas marchas, precisamente, Claro, claro, ¿no? claro. Que digo, nos hemos dado cuenta que en los últimos años estas marchas ciudadanas han ido incrementando su presencia y su capacidad de convocatoria, que esto también es algo que tendríamos que reconocer. La última marcha, sabemos, bueno, pues incluso el enojo y la molestia que generó en algunas figuras políticas de nuestro país y convocó a su contramarcha, ¿no? Pero la última marcha creo yo que fue un ejercicio ciudadano ejemplar. ¿Cuándo ha marchado un gobierno Bueno, no, nada contra la más Esta bloqueaba vez, ciudadanía? calles, ¿no? No, 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 Completamente no, no, bloqueadas, no, 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 ¿no? no, de No, risa. Es que parece caricatura. sí, ¿Qué, trajeron qué, 10, yo traigo camiones con 20. qué estamos así? ¿Qué estamos haciendo? ¿Desde cuándo acá ataca a la ciudadanía Ahora, el Ejecutivo Federal? Por Dios. pero claro, ahí hay cuando un punto debería de importante. trabajar con la ciudadanía, porque eso legitima a los gobiernos, no lo han entendido, que mientras no sumen a la ciudadanía, todo lo que actúen como gobierno está teniendo esta crisis de credibilidad, de confianza, etcétera, porque no está la voz de la ciudadanía presente ahí. Ahora, Perdona. sí, fíjate, y algo que deberíamos de comprender todos es que nuestra participación sí pesa. Sí, sí, pesa. Fíjate, la marcha de noviembre detuvo de alguna manera las iniciativas que tenían en contra del INE. Esa famosa marcha del INE no se toca fue importante. Y ahora que están organizando la segunda marcha, que sí tiene razón, porque el famoso plan B considera una reducción en la plantilla, una reducción en los presupuestos, cambios en el manejo de las casetas, pérdida de transparencia en el conteo de los votos. O sea, hay muchísimas cosas que este pseudoplan B intenta. Y tan le importa al gobierno que la gente marche, que hoy en la mañanera empezaron a desacreditar la marcha. Bueno, Ay, y el Desde mira, qué hoy, Sistema Nacional interesante. Anticorrupción, sí, claro, entre hoy otras cosas, ¿no? claro, pero Ujú. en específico, imagínate una marcha que va a ser en febrero, dentro de un mes, Desde hoy en la ahorita. mañanera la empiezan a Wow. desacreditar, porque si le repites el ejercicio, no va a tener amplitud política para seguir con su proyecto Claro, respecto al INE. claro. Entonces, tenemos que comprender que Y sí al es INE y a otras importante nuestro cosas, Sar. esfuerzo, claro, 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 Ujú. pero de repente hay que focalizarnos, ¿no? Y yo creo que aquí el mensaje importante para la gente es que su participación sí cuenta, Sí. pero necesitamos que participen. ¿Sabes qué? Deberíamos de tener todos en nuestra puerta, y yo mañana lo voy a hacer, un letrero del INE no se toca, y si Sí, tapizáramos las calles enteras de este tipo de letreros, entonces también estás haciendo una declaración, ¿no? claro, En, claro. en otros países inmediatamente todo el mundo saca su papelito, hace las cosas. Cuando hicimos la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, Ujú. teníamos bueno, porque yo estuve ahí ayudando y apoyando y haciendo cosas, conseguimos 660 y tantas mil firmas, 634,000 firmas, las fuimos a dejar al Senado. Fue interesantísimo que no nos dejaban entrar. Estábamos una cola de, no sé, como 40 personas con unos diablitos, Diablitos. y cada uno traíamos 2 cajas en el diablito con la etiqueta del INE, y lo que se hizo en ese momento fue darle la confianza absoluta a los ciudadanos que iban recogiendo las firmas, porque de repente, como palomitas, empezaron a salir lugares en donde yo aquí las recojo y a dónde se las mando. Sí, Hubo compañías que nos dieron guías para que las firmas llegaran a México. Fue muy interesante, de estas de mensajería, para que llegaran a México las firmas, y teníamos todo lo que es el kit de, ¿cómo se llama? O sea, de la hoja, cómo tenía que ser, lo que la ley 3 de 3, iniciativa ciudadana, cómo tenía que imprimirse, etcétera. Estaba en una página y todo el mundo entraba, la sacaba, la bajaba, la imprimía y la usaba. así es. Entonces, tal vez tengamos que tener algo así del INE, que bajes el INE no se toca,
y lo pongas en tu puerta. Y cuantos más seamos, también estás haciendo una demostración. Los policías van y le dicen al gobierno inmediatamente, pues esta calle está tapizada de esto, y esta está pasando esto, y en esta está pasando esto otro, porque Claro. pues son de alguna manera sus vigías, ¿no? Entonces sería muy interesante que hiciéramos también eso, aparte de ir a la marcha, desde luego. Vamos a hacer un live ahora en la marcha. Sí, vamos a hacerlo, ¿No? vamos a ir a la marcha y vamos a hacer un live de la marcha, claro que Ok. sí. Suena Bueno, bien. y además, Katy tiene una amplísima experiencia porque hasta se ha quedado en la plancha del Zócalo, He ¿no? dormido ahí. Dormí sobre Manifestando. Avenida Juárez. Sí. Primero dormimos en Avenida Juárez, nos llovió horrible, nos empapamos y luego dormimos. Fueron 54 días y 53 noches, Maite, las que Sí, estuvimos el ahí. problema ahí es que no acabó Y bien. O también sea, la Arturo. realidad, hubo muchísima gente apoyando el tema en la plancha del Zócalo. Sí. Y vuelvo a lo mismo, la falta de unión y la falta de objetivos Y los de egos uno, que quieren brillar, etcétera, etcétera. porque el tema iba muy bien. Íbamos muy bien, ¿eh? Y la gente, la realidad es que la gente de a pie, la que sí fue, la que se quedó a dormir, la que se puso a apoyar, la que ofreció servicios para que la gente estuviera a gusto en la plancha, Oye, nos al llevaban final no entendió. tamales, nos llevaban Al final nos invitaron a desayunar y todo, pero al final la gente no entendió qué había pasado. Algo Sí, que iba tan bien y de repente, por desunión, por egos, por no, falta y de por falta de foco, información por también, intereses sí, claro, diferentes, tal vez el tema se amenazas, murió. no sabemos. El tema se murió. claro, Claro, claro. pero iba muy bien. Incluso Sí, esas tiendas de campaña se volvieron un símbolo. Y sí, Así fue es. que se las ponían en la Cámara de Senadores, en la de claro. diputados, y en cualquier evento les ponían una tienda de campaña. Entonces, ¿Cuántas noches dormimos ahí, Arturo? ay, no. Yo me eché como 20, porque No. teníamos además, fíjate, un equipo de voluntarios que funcionaba como una maquinita padrísima, que nos coordinaba una señora y teníamos ahí una queridísima señora, mi suegra, que en paz Sí, descanse, muy linda. nos coordinaba a todos y acuérdate de estar a tiempo porque el que está ahí en la Y te plancha del hablaba media Zócalo te hora para estresa. ver si llevas el camino, ¿eh? Ya va, Además. ¿dónde andas? Sí, Sí. sí, sí, funcionó muy bien. Y ¿sabes qué, Maite? Otra cosa súper interesante, el grupo que hicimos fue con bueno, con algunos amigos, pero con muchos desconocidos, Sí, que de repente nos empezamos a unir, entonces ya, pues súbete a este chat, y aquí está este grupo, y de qué hora a qué hora puedes estar tú aquí, sí. y entonces fue como que la tiendita de la confianza, esa que te dejan abierta y tú Y dejas el dinero pasa de lo que te llevas, y así funcionamos Yo a la 54 fecha tengo en contacto con días. varios de ellos, ¿eh? Yo en las también. marchas, en general, por ejemplo, las de las mujeres, que ya vendrá Ajá. también seguramente ahora en marzo Ah, una pues serie de hoy marchas. hoy es día naranja. Hoy es día naranja, pero bueno, marzo ya ves que ya se ha acostumbrado a hacer todo un mes realmente de activismo Sí. a favor precisamente de la no violencia y de la equidad y todo lo demás, ¿no? Y las mujeres que hemos ido a estas marchas, te tomas de la mano de otras mujeres y te acaban contando sus historias y luego es impactante y te das cuenta que todas y cada una de las que estamos ahí somos una parte importante. Decía un filósofo que ahorita no recuerdo quién de todos es que cada uno de nosotros somos una inserción histórica y que somos padres y madres históricos también, ¿no? Y voy a hacerlo en un ejemplo muy simple, esto que decía este filósofo decía, uno nunca sabe la manera en la que estás influyendo en las demás personas. Puede ser que tú estés parada esperando el autobús y que una chica o un chico más joven lleguen, te voltean, te ven que estás con un libro, que estás leyendo, que estás platicando a lo mejor con otra persona y dicen, wow, quisiera yo ser como esta persona. Y en ese momento tú te estás convirtiendo en una madre o un padre, en un modelo a seguir para esa persona. Pero también decía que somos inserción histórica y ponía muchos ejemplos, pero el caso es que Napoleón hubiera conquistado todo lo que conquistó si hubiera faltado uno solo de sus soldados, que México no sería quien es hoy si hubiera faltado uno de los ciudadanos que han pasado a través de la historia de nuestro México. Y a veces creemos como ciudadanos que no estamos impactando y no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el que yo solita vaya y marche, vaya y forme parte de esta manifestación pública de lo que los ciudadanos y las ciudadanas queremos, porque somos importantes, porque cada uno suma, porque no hubiéramos llegado a casi 1 millón en la última marcha
si uno de nosotros hubiera faltado. Entonces, el próximo 26 de febrero, pensemos que somos padres y madres, pero que también, si faltamos, dejamos de ser parte de esta historia en la que somos importantes y ya trascendentes sin haber escrito un libro, sin haber plantado un árbol y sin haber tenido un hijo. Bueno, Ya muchos sí, somos seguramente. importantes. Entonces, Sí. tenemos que pensar desde ahí, porque si no, entonces estamos también quitándonos valor a lo que cada persona puede hacer por sí misma desde su trinchera, desde sus posibilidades. Todos y cada uno sumamos y somos importantes. Pero bueno. Sí, ¿no? Como he dicho siempre, no te estoy pidiendo tu riñón. Nada más te estoy pidiendo que vayas a la marcha, por favor, y te unas y te des cuenta de que no eres la única, no Así estás sola. Hay una cantidad importantísima de ciudadanos como tú que están preocupados y ocupados por hacer esta demostración, que estamos en nuestro derecho, porque luego cuando vas marchando entra gente que no quiere que estés ahí y empiezan a decir majaderías y bueno, pasa todo tipo de cosas. Pero Sí. básicamente las marchas son muy, no sé, hasta por ir a la chorcha, por Dios, pero vayan, ¿no? No, pero además hay Pero un tiene valor su en estas razón marchas. sociológica, ¿eh? ¿Eh? No, Tiene pero hay su un valor en razón. estas marchas, Ujú. Maite, y es que afortunadamente estas marchas son ciudadanas. Sí, Pues en estas marchas no ves Avenida de la Reforma plagada de autobuses, no ves gente con piedras, no ves gente armando mitote, como bien dice, pues nos pasaba en el Zócalo. En el Zócalo llegaban hordas de gente había tratando golpeadores. de atacar y entonces había como grupos que no los agredían, solo los contenían y no los permitían pasar. Entonces, mantengamos también ese orden ciudadano, vayamos con la confianza de que todos los que vamos somos personas de bien que están peleando por algo que vale la pena. No somos personas pagadas con un bong y un sándwich, no somos personas que nos trajeron en un autobús desde lejanas tierras. O que Somos te personas que descuentan tu creemos en lo sueldo que por no hacemos. ir. No, ¿Mm? o es que luego les preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? Estamos luchando por el chaleco rojo. O sea, no tienen ni idea No, ¿Y no por la qué? tienen. a qué Incluso están tuve asistiendo, las ¿no? marchas de las mujeres generadas por el gobierno en que acabaron y las marchas de las mujeres, marchas ciudadanas, cómo han terminado. En una hay Claro. orden, hay respeto, hay cultura, No hay no hay vandalismo, no vandalismo, se, y en las otras tú ves que es de pasan y miedo. además con el visto bueno y beneplácito de la autoridad. Claro. Hay un Policía grupo en la de esquina, feministas que son terribles y yo he estado en un, bueno, llegando ya casi al Zócalo por las 5 de mayo, uh-huh. Sí. de repente como que se hizo muy estrechito en una de las últimas marchas de mujeres a las que yo fui, ahí todas de morado, con nuestras flores, lo que tú quieras, y sí te da miedo que cuando vienen estas mujeres que están auspiciadas por la misma autoridad, vienen buscando problemas, ¿no? Claro, Claro. Entonces, sí, claro. sí es una cosa muy desagradable, pero bueno, ya, lo que hicimos todas fue abrirnos que pasaran y ya se desaparecieron, como que vieron que no nos enganchamos en lo que La ellas unión estaban hace la haciendo. fuerza. Sí, Al Claro. final siempre sí. seremos más. Yo creo que hay una frase que dice que siempre seremos más los buenos y hay que creérnosla. Pero Así además es. lo tenemos que demostrar cada día. Bueno, ¿cuántos millones de malos te gustan? ¿2? ¿Dónde estamos Menos, los otros 120? menos. Bueno, Bueno, es que es una ok, forma de control dejar que la delincuencia también haga las suyas, ¿no? porque sabes Nos que ponen tú, miedo, nos sí, limitan, entonces ya no quieres salir de tu casa porque, por supuesto, y tienes razón, nuestro primer instinto es la sobrevivencia y el cuidado y la salud. claro. Entonces, ¿cómo te vas a exponer, no? O a tus hijos, ¿cómo los vas a llevar a una marcha? Pero miren, les vuelvo a leer otra parte de este señor Freddy Mariñez que me encantó. Dice que la participación ciudadana, no lo voy a leer, nada más se los voy resumiendo, tiene una expresión de poder no delegado, ¿no? Que es el que guarda nuestros derechos, como ya lo comentaba él. Y dice, es una forma de controlar y moderar el poder inevitablemente otorgado a los representantes políticos. Y es una decisión en la que cada uno de nosotros como ciudadanos vamos a participar de una manera colaborativa, que esto me gusta porque es lo que ha pasado en las marchas, es lo que hablamos, ¿no? Entonces, todos buscamos la manera en que sí podemos colaborar para que este movimiento, en este caso la de 26, va a ser para defender al INE y para pedir a los partidos políticos que escuchen a la ciudadanía. Bueno, pues entonces me vuelvo un colaborador, pero además esto también cuando yo colaboro, fíjense tan importante, me permite comprender el porqué de una causa.
Que eso es lo más interesante, porque a veces, como dice Katy, ¿no? ¿Por qué viene? Pues no sé, pero aquí estoy, ¿no? Cuando estoy marchando y soy parte de esta marcha y estoy colaborando, estoy escuchando y estoy aprendiendo, y eso me permite también comprender qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Y entonces dice él aquí, ¿no? Esto lo tendría que promover un gobierno abierto que debe de tener una relación sinérgica con transparencia, visión y participación, voz, para que permita el acceso público y, por supuesto, a través de ello se pueda hacer un gobierno con la ciudadanía. Y es lo que nos está faltando, ¿cierto? Nos falta un poco de eso y un poco de información, ¿no? Yo hace ratito les comentaba que hoy desde la mañanera ya empiezan a descalificar la marcha, Sí. pero hay que comprender que ese famoso plan B, por ejemplo, considera que haya otros poderes que tengan injerencia en el INE, lo cual contraviene un principio constitucional. Claro. Te dice que quieren Autonomía. eliminar el servicio profesional en ese instituto. Y creo que la profesionalización es la única manera de que las cosas funcionen. Porque hoy lamentablemente hemos visto, no creo que exista el término, pero es muy exacto, hemos visto un proceso de desprofesionalización los últimos 4 años. Se Y llama los daños, improvisación y Se llama compadrazgo. pero corrupción. los efectos han sido pavorosos, Nefasto. nefastos. Mira, O sea, le metieron mano a las guarderías, a los medicamentos, al metro, a al los aeropuerto. fideicomisos que los iban a usar. O sea, los fideicomisos desaparecieron con todos esos fondos. No hay una sola denuncia porque ellos alegaban que había que desaparecerlos porque cometían delitos. No hay una denuncia, no hay un acta y no están los fondos. Y no Claro. sabemos a dónde fueron a parar. No. Y Está ahora, también este memorándum que mandó interno el Ejecutivo Federal, que luego se hizo público, de que ahora yo voy a darle los fondos en directo a la gente. Pues, ¿a cuáles? ¿A ¿En cuál? dónde? ¿Cuántos? ¿Por qué? no ¿Cuáles hay fueron ninguna tus fiscalización. criterios? No hay O sea, dime, fiscalización. ¿qué pasó con ese dinero? Ahora, Claro. imagínate si le meten mano al INE. No. Hoy, por ejemplo, el INE sabemos que es exacto en los términos de su procedimiento y de los resultados que arroja en cada elección. Y lo ha Bueno, venido ganaron demostrando. estas elecciones por eso, ¿no? Claro, entonces son profesionales. ¿Por qué pierdes a los profesionales? ¿Porque no eres profesional? También Bueno, tenemos porque un al problema de destruir perfiles. un organismo como esto, nos está llevando a debilitar nuestra Ve lo que democracia. pasó con Ese el es el CONACYT. peligro, ese es el peligro. En el caso del INE en particular, es el debilitamiento de una institución que es garante de un proceso electoral transparente, ¿no? Profesional, Y a que a lo nivel mejor es caro, nacional, podrían decir muchos, bueno, pero que ha dado resultados. Tan dio resultados como dice Katy, que ahí está, ¿no? Claro, Ahí pero cuando está le convino, el eran presidente buenos. viviendo en Cuando no le Palacio convino, Nacional. mal. bueno, Entonces, y que nos solamente sale esa más caro la no profesionalización, como dice Arturo. O sea, la Claro. improvisación y que te pongan de repente a una chica a que un no tiene. agrónomo trunco en el INE. Bueno, sí, Y ya el ves que lo que le tenemos. pasó a Pemex. Bueno, hay muchos ejemplos, tristemente, Bueno, ahí está la tenemos Comisión de muchos Derechos ejemplos. Humanos, por Toda la ejemplo, ¿no? administración, hay Terrible, pocos, la verdad. Sí, terrible. sí, sí. ¿Por qué? Porque fíjate que la personalidad del Ejecutivo Federal prefiere la lealtad que la experiencia. Por eso te digo que es un tema de perfiles, ¿eh? Un perfil Sí, bajo es muy difícil que acepte tener un perfil alguien más alto. alto que, claro, Y lo has no hay, visto, o sea, los pocos técnicos expertos, por ejemplo, que hubo en Hacienda a principios del se fueron corriendo. o los fueron corriendo. O los Los fueron. ingenieros, sí, los Entonces, fueron todo esto corriendo, es sí. una razón fundamental para ir a la marcha de protesta. Solamente este Definitivamente, tema. yo los invito que si nunca han ido, vayan. Que no les cuenten, que no les digan, vivan la experiencia, porque no hay de verdad como vivir la experiencia. Nosotros encuentras estacionamiento muy fácil, caminas muy tranquilo, el ambiente de la gente que está en estas marchas es muy, ¿cómo te diré? Como muy abrazador, Constructivo muy y arropador, constructivo, ¿no? Sí, exacto. Es también. constructivo, crítico, Ujú. propositivo. Y pues tenemos todo el derecho, porque si desde el 6 de junio, que fue cuando firmamos del 2011, que firmamos estos tratados internacionales en donde ese primero constitucional de repente sube de categoría a defender los derechos humanos y a garantizar y a hacer todas estas Claro. cosas, que todavía no se armoniza la Constitución
con esa convención en donde se firmaron estos tratados, y entonces tenemos ahí un hueco terrible que pues se les está olvidando, porque no sé si han visto caricaturas del Ejecutivo Federal sentados sobre la Constitución como diciendo, Sí. no me digan que la ley es la ley, ¿qué es esto? Sí, sí, Pero sí. es que, Velo, tú estás incumpliendo todos tus tratados Sí, internacionales. todos, Digo, a si nos todos. volteamos a nuestro famoso tema de bosque Así es. diamante y nuestro medio ambiente, o sea, toda la normativa firmada a nivel internacional estamos incumpliendo. Ahí. Y Es fíjese, más, no les importa. hay otra encuesta que hizo la UNAM, que se llama la Encuesta Nacional de Cultura Política, que hacen muchas preguntas. Y hay una que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y le preguntan a la gente, ¿cómo sueles tú participar o cuántas veces sueles participar en foros o charlas presenciales o virtuales sobre cuestiones sociales, económicas o políticas organizadas por ONG, universidad, organizaciones sociales? Y la respuesta de la gente es 2 veces cada semana. Una vez al mes, los hombres 4 veces, las mujeres 2. Cada 3 meses, 2 y 2. Una vez al año, 6 y 6. Nunca el 85 en el caso de hombres y el 89 en caso de mujeres. Eso sí es imperdonable. Si no estamos, no tenemos cero interés. Cero, pero pregúntanos qué tal la serie de Netflix. ¿Ya viste Caleidoscopio? Y todo el mundo te platica de si el capítulo Ella ya la rojo, el vio. amarillo, No la he visto, sí, ella ya la vio, pero nosotros no. Yo Nosotros no. ni siquiera Yo sabía que Pero existía. pregúntale si fueron a su reunión de asociación de colonos para elegir una mesa directiva y si se ofrecieron como voluntarios, Katy. ¿No? No. Te dicen, lo están haciendo muy bien, sigan así. Sí, ¿sabes qué? Que eso pasa, pero se les va a acabar, porque ya llega un momento en que los que están ahí metidos siempre dicen, sí, hay que salir. hasta aquí llegué y aquí te dejo tu changarro. Claro. ¿No? Y a ver quién va a revisar su seguridad, todo lo que son los servicios públicos, que si no está una mesa directiva trabajando atrás y solicitándolo al municipio, el municipio pues no le va a ¿Sabes qué? importar, ¿no? Sencillamente cualquier tema, lo primero que te pide el municipio es tu acreditación y a ti quién te respalda, ¿no? Yo tengo estos votos y pues mira, yo tengo estos otros, porque si va un hijo de vecino, pues le dan las vueltas 7 veces, ¿sí? Y no pasa nada. Entonces, lo cual es completamente incorrecto, porque deberían claro. Pero las asociaciones independiente, creo que individual, solito. Es una buena palanca de cara. Nosotros al menos, la verdad, yo te puedo decir que salvo detalles que sabemos que son graves y que parece que no tienen solución por mucho que peleemos, en general la gestión que recibimos por parte de la autoridad es buena, en general. O sea, sí tienes temas como la presa, tienes temas como la presa, tienes temas relacionados a giros irregulares, pero en general los servicios son buenos y a través de la asociación la realidad es que las cosas fluyen. Y hay disposición, y al de ayuntamiento la verdad le claro. conviene mucho más tener una sola voz enfrente claro, que 20, 50, 60 personas. 800 familias quejándose, ¿no? Mejor que venga pero la no ha sido el caso de todas las administraciones. Ojalá todas las administraciones operaran de esa manera, ¿no? No, esta administración yo afortunadamente veo que sí están escuchando. En Atizapán de Zaragoza específicamente. En Atizapán de Zaragoza. Aterricémonos en nuestro pequeño municipio. En nuestro metro cuadrado. Sí, pues ese es nuestro metro cuadrado. Es que por ahí se empieza. Claro. Por ahí se empieza. Y bueno, tenemos Tlanepantla, que sabemos que está gestionando bien. Está Cuautitlán, que sabemos que está gestionando bien. Parece que los gobiernos están comprendiendo que si no gobiernan con la ciudadanía, es imposible hacerlo, pues si no son Superman o el hombre Pero araña, déjame te digo una ¿no? cosa, que en medio de de este buen ambiente y tratar de apoyarnos, la verdad hemos encontrado muchos profesionales con ganas de trabajar. También nos estamos encontrando organizaciones que están intentando tirar esto. Sí, y se te acercan al fraccionamiento y tratan de jalar gente, y entonces también tienes que estar supervisando que gente de aquel partido no se meta en el fraccionamiento y empiece a hacer proselitismo a favor de sus intereses y no de lo que necesita el fraccionamiento. Claro. Entonces hay que tener cuidado, esa es la parte de trabajar en comunidad que también es un semáforo que tenemos que considerar. Así es. Como ciudadanos también tenemos que ser éticos, que esta es una parte importante, ¿no? Claro. Para poderlo exigir también habría que empezar, como decía Confucio, por tu propia casa, ¿no? Pero bueno, entonces, ya estamos sobre el tiempo, chicos. Entonces,
ahora sí no les voy a dar 30 segundos. Pueden concluir más ampliamente porque no tenemos invitado. Ay, qué linda, wow. Muchas Primero las gracias. damas, por favor. Otra Ay, más vez, bien bueno, la carita de felicidad. sí, la carita de gracias, Arturo. Pues nada más, como siempre digo, hagan algo, muévanse, no se queden en donde están. Si te quedas en donde estás, eres blanco fácil. Yo me acuerdo, mi maestro de oratoria nos decía, nunca te quedes parado frente a, o sea, primero deteniéndote del podio, detrás del podio, porque pues ahí ya no te pela nadie, porque ya saben que de ahí no te mueves. Entonces yo cuando daba unas pláticas me movía mucho y tenía yo mucho éxito con los chavos cuando hablábamos de prevención de alcoholismo, pero sí tenemos que movernos. Cuando te ven que no haces nada, ya te dan, o sea, ya toman. Claro, Es que en inglés hay una expresión que dice, you take it for granted, o sea, ya lo saben que eso tomas pasa, por lo hecho, lo das toman por por hecho. hecho, lo dan por hecho y entonces ni te pelan. ¿Sí? Pero si te mueves, hay que sorprenderlos, hay que moverse de lugar, hay Claro. que moverse de grupos y hay que ir a este tipo de cosas. Yo les sugiero que para que vayan más cómodos, también se pueden organizar, se pueden ir en camionetas o se pueden, la vez pasada rentamos un camión. Mm. Entonces nos llevaron y nos trajeron muy cómodamente. Si no puedes ir en camión, pues no sé, o sea, o junto con alguien o hazlo un evento familiar, pero hazlo. O sea, ¿Sí? muévete. Ve por Ya favor a la después te- marcha porque allá nos vamos a ver, allá nos buscan para el live, por favor. Sí, nos buscan para que nos den sus experiencias y lo que quieren también compartir, porque acuérdense que Voz Esmeralda es una voz abierta a todos. Ujú. Entonces, quien quiera participar, por favor, escríbanos para que podamos abrir el micrófono a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Perdón, Katy, te interrumpí. No, no, nada más que vayan, por favor, y ya ahí estaremos con un cartel que diga Voz Esmeralda, aquí te escuchamos. Así es, mi querido Katy. Art, Arturo. Bueno, mira, yo lo que diría es sí es fundamental que participemos. Como lo comenté, tenemos que darnos cuenta de que la sociedad organizada sí tiene un peso. Sí hay un resultado cuando todos actuamos. Cuando nos unimos, como pasó en noviembre, hubo un resultado concreto. Y la segunda parte de cara a febrero es, no se dejen desilusionar, no se dejen llevar por lo que les dicen. La realidad es que sí hay un objetivo para esta marcha. La realidad es que si bien es cierto, se paró el primer proyecto en contra del INE, este programa B, como les comentaba, en No nos términos de la injerencia que se puede generar dentro del INE, en términos de terminar con su sistema profesional, con su esquema profesional, es muy grave. Eso amerita que marchemos. Y tenemos que ir, yo creo que vale la pena que vayamos, yo creo que vale la pena que demostremos que nosotros juntos somos mejores, que no necesitamos romper vidrios, que no necesitamos gritar ni faltarle al respeto a nadie, que somos ciudadanos, porque además México es un pueblo muy educado, es un pueblo cívico, es un pueblo valioso, y a lo largo de la historia hemos intentado, cada mexicano a su manera, darle los mejores valores a sus hijos. No lo perdamos hoy. No permitamos que mensajes externos como es que tú eres aspiracionista o es que son fifís, no permitamos que nos separen. Hay muchísimas cosas que tenemos que pelear por el bien común, por nuestra calidad de vida, por nuestra seguridad, por nuestros derechos. Y eso es lo que hace que valga la pena que la gente vaya. Los esperamos. pues muchísimas gracias, Art. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas los que nos van a escuchar, los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que tenemos ese poder que está basado, apoyado en nuestros derechos y que tenemos que ejercerlo. También recordarles a los partidos políticos que nosotros, cada ciudadano, somos su sentido, somos su razón. Nos dependen de ustedes, dependen de nosotros y están hechos para servir a la ciudadanía y para generar democracia. Y lo mismo ocurre con el gobierno. Requerimos gobiernos abiertos que quieran trabajar junto con la ciudadanía para ir fomentando esta participación ciudadana que incida en esas políticas públicas, que cada vez haga menos notorias estas brechas, que cada vez nos dé más justicia, más paz, más ética, más desarrollo personal y social, que es lo que tenemos que hacer en México, porque además que creen, México tiene, como decía Ati, como siempre lo ha dicho Katy, nos tiene a cada uno de nosotros como mexicanos con todos nuestros valores, con todas nuestras capacidades, y cada uno de nosotros somos importantes. Vayamos este 26 de febrero a marchar, ahí nos vemos, y nos vemos el próximo miércoles
en otra mesa de análisis. Yo agradezco nuevamente a mi querida Katy, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y a mi querido Art, muchísimas gracias. Y a Buenas todos y noches cada a uno todos. de ustedes. Que tengan muy linda noche. Igual, gracias. Chao, chao.